One Flagstaff man decided to drive his truck into the chaos, towing dozens of cars out. Really nice guy. Todos conocen a Wreck-It Rick, el tipo barbudo del norte de Arizona que saca camiones monstruo de las zanjas con máquinas que tienen nombres como Hellboy. Millones de vistas lo muestran rescatando familias varadas gratis en medio de tormentas de nieve, remolcando tráileres fuera de la Interestatal 40 y haciendo que recuperaciones imposibles parezcan rutinarias. Desde afuera, Rick Murphy parece estar viviendo el sueño. Feet of snow and slick and icy roads. With Interstate 40 forced to shut down, that's when Wreck-It Rick and his crews went to work. 3 ubicaciones de taller, un canal de YouTube en pleno auge, grúas construidas a medida, un negocio familiar que parece funcionar a base de buena voluntad y combustible diésel. Pero lo que la gente que pasa de largo sus vídeos no ve es el costo de ser ese tipo. Las llamadas que llegan a las 3 de la mañana, las recuperaciones que casi te cuestan la vida y el momento en que el peligro deja de ser teórico y se vuelve personal. Esta es la verdadera historia detrás de las cámaras. La tormenta de nieve de 40 horas que nunca terminó. Marzo de 2024 fue duro en el norte de Arizona. No solo nevó fuerte por un día, fue duro de verdad. Fue el tipo de tormenta que va acumulando problemas en silencio, uno sobre otro, hasta que todo el sistema colapsa. Más de 2 pies de nieve cayeron en toda la región, y no lo hicieron de forma amable. Cayeron rápido, pesadas, con un viento que borraba las huellas casi tan pronto como se formaban. La Interestatal 40 no tuvo ninguna oportunidad. Una vez que cerró, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Cuando una autopista principal se cierra, no solo ralentiza a la gente, la deja atrapada. Camioneros tratando de cumplir con los horarios de entrega, familias que regresaban a casa, viajeros que confiaron un poco demasiado en sus aplicaciones de navegación y terminaron desviados por carreteras que nunca estuvieron pensadas para manejar tráfico invernal, y mucho menos una tormenta como esta. Fue entonces cuando Rick Murphy recibió la llamada. Autos estaban atrapados en caminos secundarios cerca de Asfolk y Williams, y no eran 1 o 2. Eran suficientes como para dejar claro que no sería un trabajo rápido de entrar y salir. Así que Rick hizo lo que se le conoce por hacer. Al principio parecía manejable. Unos cuantos vehículos fuera del camino, conductores que subestimaron el clima. El tipo de rescate invernal con el que Murphy's Diesel ha lidiado durante años. Nada fuera de lo común sobre el papel. Pero la situación no se estabilizó. Se multiplicó. Cada vez que Rick y su equipo terminaban de sacar un grupo de vehículos, aparecía otro más detrás. A veces 15 autos, a veces cerca de 20. Todos habían seguido desvíos del GPS que los llevaron a nieve profunda, sin una forma realista de dar la vuelta o avanzar. Las condiciones del camino no solo eran malas, eran engañosas. Desde lejos, parecían transitables. De cerca, las llantas se hundían. Los autos quedaban apoyados sobre el chasis, los motores se sobrecalentaban mientras las ruedas giraban inútilmente en su lugar. Rick describió más tarde la situación como astronómica, no caótica, no desordenada, astronómica. El tipo de situación en la que dejas de pensar en términos de soluciones y empiezas a pensar en control de daños. Durante las siguientes 40 horas, Rick sacó cerca de 30 vehículos de ventisqueros y zanjas. Y ese número importa, porque no fueron 40 horas repartidas a lo largo de un fin de semana largo. Fueron 40 horas consecutivas, sin dormir de verdad, sin comidas adecuadas, sin descansos significativos. Solo un rescate tras otro, en temperaturas bajo cero. Las personas dentro de esos vehículos no estaban simplemente inconvenientes. Algunas habían estado varadas durante horas antes de que Rick llegara. Algunas tenían niños envueltos en mantas en el asiento trasero, tratando de mantenerse calientes. Algunas miraban cómo bajaba el indicador de combustible y hacían cálculos mentales sobre cuánto tiempo más podría seguir encendida la calefacción. El miedo no siempre se ve dramático. A veces se ve silencioso. A veces se ve como alguien que se esfuerza mucho por no entrar en pánico mientras finge que todo está bien. Aquí está la parte que la mayoría de los espectadores no termina de comprender. Murphy's Diesel tiene contratos con las fuerzas del orden para despejar las principales autopistas. Ese trabajo está planificado, está pagado, hay un sistema detrás de ello. Lo que Rick estaba haciendo en esos caminos secundarios ese fin de semana no formaba parte de ese sistema. Esos rescates no se facturaron al Estado, no fueron reembolsados. Cada milla recorrida, cada tirón de cabrestante, cada galón de diésel quemado salió directamente del negocio de Rick. Sus camiones, su equipo, su personal, su responsabilidad.
Y aún así, cuando la gente intentó pagarle, él lo rechazó. No de forma teatral, simplemente como un hecho. Esto era lo que había que hacer. Cuando alguien insistía, pasaba ese dinero para ayudar al siguiente conductor varado. Las cámaras captaron partes del fin de semana, pero filmar no era la prioridad. La mayoría del tiempo, ni siquiera había espacio para pensarlo. Los vehículos se acumulaban más rápido de lo que podían despejarse, y las condiciones no mejoraban. Lo que 40 horas seguidas en una tormenta de nieve le hacen a tu cuerpo es algo que no se ve en YouTube. El agotamiento se instala en silencio. Los tiempos de reacción se ralentizan sin que te des cuenta. Las manos pierden destreza por el frío. La toma de decisiones se vuelve confusa en los bordes. Y en trabajos de recuperación pesada, esas pequeñas degradaciones importan. Rick no estaba sacando carritos de supermercado de los montones de nieve. Estaba operando equipo pesado bajo tensiones enormes. Líneas de cabrestante estiradas al máximo. Vehículos cambiando de peso de forma impredecible. Un solo error de cálculo puede convertir un rescate en un accidente en una fracción de segundo. Una línea de cabrestante que se rompe no deja espacio para la suerte. Rick entendía ese riesgo mejor que la mayoría, y aún así siguió trabajando, porque detenerse significaba dejar a la gente allí afuera, en condiciones que empeoraban, no mejoraban. El imperio que nadie entiende. Desde afuera, Murphy's Diesel parece una de esas historias que a la gente le encanta resumir en una sola frase. Empezó pequeño, trabajó duro, creció rápido, se volvió viral. Fin de la historia. Pero esa versión deja muchas cosas fuera. Rick y su esposa, Nikki, fundaron Murphy's Diesel en 2014. No había inversionistas esperando entre bastidores, ni una red de seguridad debajo de ellos. Solo experiencia mecánica, largas jornadas de trabajo y la costumbre de decir que sí cuando otros talleres decían que no, porque el trabajo parecía difícil o inconveniente. Al principio, era reparación diésel directa, arreglar camiones, mantener a los clientes en movimiento. Luego empezaron a llegar las llamadas para remolques, después para remolques más pesados, luego para recuperaciones que la mayoría de los talleres no quería tocar. Cada paso no formaba parte de un plan maestro, era más bien responder a lo que el trabajo exigía. Un taller se convirtió en 2, luego en 3. La reparación diésel se mezcló con el remolque. El remolque se convirtió en recuperación pesada. La recuperación pesada se transformó en fabricación y construcciones personalizadas. En algún punto del camino, Murphy's Diesel dejó de ser una operación local y empezó a llamar la atención mucho más allá del norte de Arizona. A la gente le gusta lanzar números cuando habla de éxito. Algunas estimaciones sitúan el negocio entre 2 y 5 millones de dólares en valor neto. Eso suena impresionante, hasta que te detienes a ver lo que realmente representa. 3 ubicaciones significan 3 rentas, 3 facturas de servicios, 3 nóminas, 3 pólizas de seguro. Y el seguro para recuperación pesada es un monstruo completamente distinto. El perfil de riesgo es alto porque las consecuencias son reales. Un accidente grave, un empleado lesionado, una demanda. Eso es todo lo que se necesita para poner en riesgo años de trabajo. Luego está el equipo, y ahí es donde la comprensión de la mayoría de la gente realmente se desmorona. El camión más reconocible de Rick, el Boy, no salió de una agencia. Comenzó como un Peterbilt de 1969. El chasis fue acortado. Los ejes se actualizaron con componentes de grado militar. El mástil fue construido a medida. Se añadieron múltiples cabrestantes Warrior, porque una sola línea no es suficiente cuando se trabaja con pesos extremos y terreno inestable. En YouTube se ve salvaje, casi irreal. En la realidad, el Boy existe porque hay recuperaciones que simplemente no pueden hacerse con equipo estándar. Cuando un vehículo está enterrado, volcado o colocado de una forma que desafía el sentido común, o tienes la herramienta adecuada o te das la vuelta y te vas. Rick construyó el Boy para que irse no fuera la única opción. Pero cada vez que ese camión se mueve, cuesta dinero, combustible, mantenimiento, desgaste de piezas que no son baratas ni fáciles de reemplazar. Y cuando se usa en rescates no pagados, esos costos no desaparecen, simplemente recaen sobre el negocio. Existe la suposición común de que YouTube compensa todo eso, que los ingresos por publicidad y los patrocinadores lo hacen todo más fácil. No es así. Los ingresos en línea son impredecibles por diseño. Los algoritmos cambian. Las tarifas de anuncios varían. El comportamiento de los espectadores se mueve en direcciones que nadie puede controlar. Una sola actualización puede reducir los ingresos de la noche a la mañana.
Rick sabe mejor que nadie que no se puede construir una operación de recuperación en el mundo real sobre algo tan inestable. Ahí es donde Nikki se vuelve esencial en la historia. Mientras Rick está afuera manejando recuperaciones, construyendo camiones y grabando cuando puede, Nikki mantiene la operación funcionando, programando trabajos, hablando con clientes, ordenando piezas, gestionando la nómina, llevando el control de los gastos, tomando decisiones que afectan no solo al negocio, sino también a su hogar. Dirigir una empresa con tu cónyuge elimina cualquier línea clara entre el trabajo y la vida personal. El estrés no se queda en el taller. Los problemas del negocio no se detienen en la puerta de entrada. Cada decisión que toman se expande hacia afuera, afectando a empleados, clientes y a su propia familia. El crecimiento añade otra capa de presión de la que rara vez se habla. Más camiones significan más personas al volante. Más personas implican más capacitación, más supervisión y más posibilidades de que algo salga mal. En la recuperación pesada, un solo error de un miembro del equipo puede tener consecuencias que duran para siempre. Rick no solo carga con la responsabilidad de que el trabajo se haga, carga con la responsabilidad de que todos regresen a casa.